No es casualidad que estés aquí esta noche, lo sabes, aunque tu corazón esté agotado, aunque tu cuerpo esté al borde del colapso, aunque ya no tengas fuerzas para volver a intentarlo, lo sabes, porque hay algo en ti, muy dentro, que aún no se ha rendido. ¿Y si esta oración fuera la forma en la que Dios ha decidido hablarte esta noche? No con truenos, no con promesas mágicas, sino con una voz que atraviesa el silencio justo cuando pensabas que ya no había nada que salvar. Sé que duele. Duele cuando dos personas que se amaron ahora se hablan como desconocidos. Duele cuando ya no sabes si pelear por tu matrimonio es fe o terquedad. Duele cuando la persona por la que oraste se convierte en la fuente de tu ansiedad. Cuando los recuerdos lindos se sienten lejanos. Cuando los te amo se secan en la garganta. Pero, ¿y si ese dolor no fuera el final? ¿Y si Dios no estuviera en contra de ustedes, sino de lo que los está dividiendo? No necesitas explicarle nada a Él. Dios ha visto los gritos que nadie escuchó, las lágrimas que te tragaste para no pelear de nuevo, las veces que dormiste al borde de la cama, en cuerpo y en alma. Él lo vio y sigue aquí. Porque aunque tú ya no sepas qué decir, Dios aún tiene una palabra que puede resucitar lo que ustedes creyeron perdido. Esta no es una oración cualquiera, no es un ritual para manipular al cielo, es un espacio para que tu alma, cansada, rota, confundida, pueda descansar en aquel que sí sabe qué hacer. Aquí no vamos a fingir que todo está bien. Tampoco vamos a repartir culpas. Aquí venimos a rendirnos, pero no a rendirnos en derrota, sino en fe. Quizá no sepas cómo seguir. Quizá una parte de ti ya se despidió en silencio, pero hay otra parte, la parte que Dios sembró en ti, que aún cree en lo que el cielo puede reconstruir. Y a esa parte vamos a hablarle hoy, con calma, sin prisa, con una oración que no empieza en tus labios, sino en tu cansancio más profundo. Así que respira, no para calmar el dolor, sino para hacerle espacio a la esperanza, porque mientras tú lloras en la tierra, hay un Dios que está moviéndose en lo invisible. Y si esta noche decides quedarte, orar y escuchar, quizá veas que la restauración ya comenzó. El peso silencioso de un matrimonio en crisis. Cuando uno duerme con alguien que se siente cada vez más lejos, la cama deja de ser un lugar de descanso, se vuelve campo de batalla silencioso. El espacio entre los dos no se mide en centímetros, sino en heridas no habladas. A veces están acostados espalda con espalda, sin que nadie se atreva a decir, ¿a dónde se fue lo que teníamos? Y no es que el amor haya desaparecido por completo, es que se fue escondiendo poco a poco, detrás de malentendidos no resueltos, de rutinas sin alma, de promesas que comenzaron a sonar vacías. El día pasa, la vida sigue, las obligaciones gritan, pero por dentro todo está en pausa. Hay una sensación de estar atrapado en una relación donde los cuerpos comparten la casa, pero los corazones ya no se buscan. Esta es la parte que nadie ve, la parte donde finges que todo está bien porque no es tan grave, pero sabes que estás aguantando más de lo que deberías. Los días se repiten con las mismas frases secas, las mismas discusiones disfrazadas de no pasa nada, el mismo silencio incómodo en la mesa. Y tú, mirando a esa persona que solía ser tu refugio, preguntándote si es demasiado tarde para volver. Pero esta noche no estás aquí para revivir ese dolor. Estás aquí porque Dios quiere mirarte en medio de esa confusión y decirte, no todo está perdido, no aún. No necesitas explicarlo todo. No necesitas tener claro quién falló primero. No necesitas una solución mágica. Solo necesitas abrir tu corazón lo suficiente para dejar entrar la presencia de Dios en ese espacio donde ya nadie más parece caber.
Esta oración no empieza con la esperanza de que el otro cambie. Empieza con la valentía de mirar dentro de ti y reconocer: estoy herido, estoy cansado y ya no sé cómo sostener lo que un día fue hermoso. Dios no te exige fuerzas, te pide verdad, porque Él no reconstruye a partir de apariencias. Él reconstruye desde las ruinas, desde el fondo, desde donde ya no queda fachada que proteger. Y si esta noche, justo ahora, mientras el silencio llena la casa y tú luchas por no llorar, decides rendirte, no será rendición ante la derrota. Será entrega ante un Dios que sabe restaurar incluso lo que tú ya no sabes cómo tocar. Así que respira. No porque todo esté bien, sino porque estás por hacer lo más valiente que alguien puede hacer cuando el amor se ha desgastado. Orar. No por costumbre, no por religiosidad, sino porque necesitas un milagro que comience en el alma, no en las apariencias. Y ese milagro, si lo dejas, puede empezar esta noche. La herida oculta, el amor machucado que nadie más ve. Nadie sospecha lo que pasa puertas adentro. Desde fuera, parecen una pareja más. Publicaciones viejas en redes, sonrisas en reuniones familiares, promesas de estamos bien. Pero dentro del hogar, y más aún dentro del alma, hay heridas que no sangran por fuera, pero arden por dentro. No fue una gran traición, no fue una sola pelea. Fue el goteo lento del descuido, el desgaste silencioso que se instaló entre miradas evitadas y conversaciones que se volvieron protocolo. Palabras que antes construían ahora duelen, frases repetidas, sin alma, como ecos que rebotan en paredes frías. La herida no es visible, por eso duele más. Es ese sentimiento de soledad justo al lado de alguien. Es hablar sin ser escuchado. Es estar presente, pero sentirse invisible. Duele cuando el te amo ya no suena como promesa, sino como compromiso forzado. Cuando ya no se discute por pasión, sino por impaciencia. Cuando uno empieza a buscar fuera lo que antes encontraba en casa. Atención, ternura, validación. Y lo más desgastante no es pelear, es la indiferencia. Hay noches en que uno se queda despierto solo por no enfrentar o repetir el mismo ciclo. A veces se ora en silencio. Dios, ¿cómo llegamos aquí? ¿En qué momento dejamos de ser nosotros? Y aquí, en medio de esa oración silenciosa, Dios responde, no con reproches, no con una lista de lo que hiciste mal, sino con presencia. Porque Él ve lo que nadie más ve, el cansancio de quien ha intentado, la frustración de quien no quiere rendirse, pero tampoco sabe cómo seguir. El amor que aún existe, escondido entre los escombros del orgullo, el miedo y la rutina. Esta herida oculta no necesita ser exhibida, necesita ser tocada por aquel que sana desde dentro. Porque solo Dios puede poner nombre a un dolor que ni tú sabías cómo explicar. Y cuando permites que Él entre en ese lugar donde ya no hay lenguaje, donde solo hay suspiros rotos, algo empieza a cambiar. Esta noche no se trata de salvar la imagen del matrimonio, se trata de sanar las grietas del alma, esas que si no son tratadas, terminan rompiendo todo lo demás. Dios no ignora esa herida. Dios no se aleja de quien ama en silencio y llora en secreto. Él se acerca, se inclina, toca, restaura, y en ese proceso invisible pero profundo comienza algo nuevo. La culpa confusa, cuando ya no sabes quién falló primero. Al principio todo era más claro. Uno sabía cuándo pedir perdón, cuándo había cruzado una línea. Pero con el tiempo, las ofensas se mezclaron con el cansancio, los errores con las defensas, las palabras con el silencio. Y ahora no hay un culpable, solo hay confusión, solo hay desgaste. Te preguntas, ¿fui yo o fue él? ¿O fuimos los dos? Y ya no sabemos cómo volver atrás. Y mientras buscas en tu memoria quién dijo qué,
¿Cuándo fue que todo cambió? Te das cuenta de que el dolor no tiene un solo origen. Es una acumulación de descuidos, de gestos que no se hicieron, de palabras que se callaron, de emociones que nadie validó. Y entonces aparece la culpa, esa culpa que no grita, pero pesa, la que dice, tal vez si yo hubiera tenido más paciencia, si hubiera entendido más, si hubiera amado mejor. Pero también hay otra voz, la que dice que no eres el único responsable, que hay heridas que no nacen de ti, que hay palabras que dolieron, aunque nunca las hayas dicho, que hay límites que se cruzaron, aunque tú hayas intentado evitarlos. Esta culpa confusa no se resuelve con argumentos, se desarma en la presencia de Dios, porque Él no viene a decidir quién tiene razón. Él viene a restaurar lo que se perdió y a sanar lo que cada uno cayó por miedo a empeorar las cosas. No estás solo en esta guerra emocional, y aunque parezca que el silencio ha ganado, hay un susurro divino que hoy quiere romper ese ciclo de autoseñalamiento, esa prisión mental donde te preguntas una y otra vez, ¿y si hubiera hecho las cosas de otra forma? Dios no quiere que vivas así. Él no quiere que el enemigo utilice la culpa como cadena para mantenerte lejos del perdón, lejos de la posibilidad de volver a empezar. Porque el primer paso hacia la restauración no es tener todas las respuestas, es soltar el peso, es decirle a Dios con sinceridad, no sé cómo llegamos aquí, pero sé que ya no quiero cargar esto solo. Y en ese acto humilde, en ese susurro honesto que nace entre lágrimas, el cielo empieza a moverse, porque Dios no restaura desde el orgullo, Dios restaura desde la rendición, y esta noche tu rendición puede ser la semilla de algo que no imaginabas posible. El miedo de volver a empezar, cuando amar de nuevo parece que dolerá más. No es que no quieras restaurar tu matrimonio, no es que hayas perdido la capacidad de amar, es que te duele demasiado la idea de volver a confiar y que todo termine igual o peor. Eso es lo que no siempre puedes decir en voz alta, que a veces no es orgullo, es miedo, porque ya diste oportunidades, ya bajaste la guardia, ya intentaste hablar con el corazón en la mano, y lo que recibiste fue silencio, o desprecio, o distancia. Y ahora ese miedo se disfraza de indiferencia. Dices que no te importa, que ya no sientes nada, que estás mejor así. Pero no es verdad. La verdad es que te importa tanto, que te aterra volver a romperte. Te da miedo volver a entregarte emocionalmente, miedo a hablar con honestidad y que se rían, miedo a decir te extraño y recibir frialdad, miedo a volver a dormir al lado de alguien que no te mira, miedo a volver a ilusionarte y caer en el mismo abismo. ¿Y sabes qué? Dios conoce ese miedo, lo ve, lo entiende, no lo juzga. Porque Él sabe que los valientes no son los que no sienten temor, sino los que, a pesar del temor, se rinden a su proceso. Y esta noche no necesitas tener el valor de reconstruir todo. Solo necesitas permitir que Dios toque esa herida con ternura. No necesitas estar listo para confiar otra vez. Solo necesitas confiar en que Dios sí sabe lo que tú no puedes controlar. Él no te exige que ames como antes. Él quiere enseñarte a amar con sanidad, sin autoabandono, sin sobrecarga, sin miedo a que el otro no te valore. Y si no sabes por dónde empezar, entonces ora así: Señor, no quiero cerrar mi corazón por miedo, pero tampoco quiero volver a caminar solo por este dolor. Si este amor aún tiene vida, tú eres el único que puede soplar sobre sus cenizas. Y si ya no queda nada, entonces quédate tú conmigo esta noche y haz que mi alma recuerde que hay vida después del quebranto. A veces, la restauración no empieza con reconciliación, empieza con descanso, con el permiso de sentir, con la seguridad de que no estás solo, aunque el otro no esté emocionalmente presente. Esta noche, Dios no te está pidiendo que vuelvas a amar como antes.
Te está ofreciendo amarte como nunca lo hiciste, desde la verdad, desde el valor, desde la protección de su abrazo. Y ahí, justo ahí, es donde el miedo empieza a perder su voz. La oración no empieza con salva mi matrimonio, sino con sana mi corazón. La mayoría de las personas vienen a Dios pidiéndole que arregle lo que está roto en la relación. Cambia a mi esposo. Haz que ella vuelva. Rompe el silencio entre nosotros. Y aunque esas oraciones no son malas, muchas veces están saltándose el primer paso. El corazón herido desde donde nace esa oración. Porque si oras desde el enojo, si oras desde el miedo, si oras desde el agotamiento, entonces lo que estás pidiendo no es sanidad, es control. Y Dios no responde al control, responde a la rendición, responde al clamor sincero de un alma que no viene a pedir por el otro, sino a ser sanada primero en lo profundo. Por eso, esta noche, la oración no debe comenzar con «Señor, cambia a mi pareja». Debe empezar con «Señor, si algo tiene que cambiar, empieza conmigo». Empieza por este corazón que ya no sabe confiar, por estas manos que ya no quieren tocar, por esta boca que se ha llenado de silencio para no decir cosas que hieran, por esta mente que está tan cansada de analizarlo todo y no encontrar paz. Porque antes de poder reconciliar una relación, Dios quiere reconciliar tu alma con su propósito. Él no solo ve un matrimonio roto, ve a un hijo o a una hija rota por dentro. Y eso es lo que Él viene a abrazar esta noche. Él no necesita que tengas las palabras correctas, ni que expliques todo lo que pasó. Dios no es un juez esperando argumentos. Es un padre que se sienta a tu lado y te dice: dime solo qué parte de ti ya no puede más, y yo me encargo del resto. Y cuando oras desde ahí, desde el lugar quebrado pero honesto, algo empieza a pasar, no fuera de ti, dentro de ti. Tu respiración se vuelve más lenta, tu alma se desarma, y por primera vez en mucho tiempo no sientes que tienes que defenderte ante nadie. Orar ya no es una estrategia para arreglar a otro, es un refugio para reencontrarte contigo y con Dios. Así que esta noche, si vas a decir algo, que no sea por desesperación, dilo por rendición. Señor, yo también necesito que me sanes, porque no puedo dar amor si mi corazón está lleno de miedo. No puedo construir si adentro solo tengo escombros. No puedo perdonar si no he sido restaurado en lo profundo. Él no tiene prisa. Él no está esperando que tengas una fe perfecta. Solo está esperando que dejes de esconder la herida y se la muestres tal como es. Y es ahí donde empieza la verdadera restauración. La restauración no empieza con palabras bonitas, empieza con presencia. Hay momentos en los que ya no sabes qué decir. Las frases se repiten, las oraciones suenan vacías y hasta tus lágrimas parecen recicladas. Hablas con Dios, pero te preguntas si realmente estás siendo escuchado. Porque a veces no quieres un sermón, no quieres más consejos. No quieres escuchar que todo pasará o que debes tener paciencia. Solo quieres saber si Dios está contigo. Ahí, en ese cuarto donde duermes solo, aunque compartas la cama. En esa cocina donde preparas el café sin saber si él o ella va a bajar a tomarlo. En ese baño donde lloras bajito para que los niños no escuchen. La restauración no empieza con una conversación perfecta entre tú y tu pareja, ni con un mensaje largo lleno de promesas. Empieza cuando Dios decide entrar al cuarto sin pedir permiso, y lo hace en silencio, no con truenos, no con señales celestiales. Lo hace como un susurro que te abraza sin palabras. Esta noche, mientras todos duermen o fingen dormir para no hablar, Dios está ahí, no para resolver lo que tú llamas urgente, sino para respirar contigo en lo que tú llamas insoportable. Y si cierras los ojos,
no para huir, sino para rendirte. Vas a notar que el aire se vuelve más liviano, que tus hombros caen, que tus manos ya no están tensas. Es su presencia. No estás loco, no es tu imaginación. Es el Espíritu Santo tocando el aire de tu habitación, tocando tu respiración, tocando ese rincón de la casa donde te sentaste solo tantas veces a pensar en rendirte. Y Él no viene a darte órdenes, ni a obligarte a perdonar antes de tiempo, ni a exigirte sonrisas falsas para salvar las apariencias. Viene a quedarse, viene a sanar contigo antes de sanar entre ustedes. Porque un hogar no se reconstruye con presión emocional. Se reconstruye cuando la atmósfera cambia, cuando el resentimiento se convierte en llanto, cuando el orgullo se transforma en vulnerabilidad. Y esa transformación no empieza en el otro, empieza en ti. Cuando permites que la presencia de Dios sea más fuerte que el ruido del dolor. Así que esta noche, si no sabes qué más pedir, pide esto. Dios, no quiero una solución rápida, quiero tu presencia real, porque donde tú estás, algo siempre empieza a sanar, aunque yo no lo entienda aún. La oración intercede por el otro, incluso cuando no hay fuerzas para hablar. Hay momentos en los que las palabras entre ustedes se han agotado. Todo suena a reclamo, todo parece crítica, y hablar se vuelve más doloroso que guardar silencio. Así que te callas, no porque no quieras resolverlo, sino porque ya no sabes cómo hablar sin herir, ni cómo hablar sin que te hieran. Y en ese punto, muchos creen que ya no queda nada por hacer. Pero hay algo más poderoso que una conversación, una oración que intercede en secreto. Una oración que no busca controlar al otro, una oración que no exige, no acusa, no manipula, una oración que no empieza con haz que él cambie o haz que ella regrese, sino con un susurro quebrado. Señor, solo tú sabes qué está pasando en su corazón. Solo tú sabes por qué ya no se abre. Solo tú sabes cómo alcanzarlo donde yo ya no puedo. Y en ese momento, sin darte cuenta, tu alma está haciendo lo más puro que puede hacer por alguien a quien aún ama, entregarlo a las manos de Dios. No para que Dios lo corrija, sino para que lo sane, no para que Dios lo devuelva, sino para que lo encuentre, aunque se haya perdido emocionalmente estando en casa. Orar así requiere valentía, porque es aceptar que tú no puedes ser el salvador de esa persona, ni el redentor de la historia. Es dejar que Dios actúe sin condiciones y confiar en que, aunque no veas resultados inmediatos, algo invisible ya se está moviendo. Es posible que Él nunca se entere de que oraste por Él esta noche. Es probable que ella no vea tus lágrimas ni escuche tu voz temblando en medio de la intercesión, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo escucha, y lo más importante, Dios lo recibe. Esta noche, el cielo no está esperando una oración perfecta, está esperando una entrega sincera, una oración que dice: Señor, no tengo fuerzas para hablar con Él, pero tengo fuerzas para hablar contigo. Haz tú lo que yo no puedo, toca tú lo que yo ya no alcanzo, llega donde yo me rendí. Y ese tipo de oración, la que se hace desde el dolor pero sin manipulación, tiene poder. Poder para liberar, poder para proteger, poder para preparar el corazón del otro, incluso mientras duerme, porque lo que tú oras en la intimidad, el Espíritu lo susurra en el alma de quien amas. El perdón que nunca se pidió, pero que ahora se libera delante de Dios. No todo el mundo pide perdón. A veces, la persona que más te hirió ni siquiera sabe cuánto daño causó. O peor aún, lo sabe y no le importa. Y tú, mientras tanto, vas acumulando cicatrices invisibles que nadie valida. Te tragaste el dolor tantas veces que ahora lo llevas por dentro como si fuera parte de ti. Pero no lo es. Ese dolor no es tu identidad. Ese silencio lleno de rabia no es quien tú eres. Esa amargura que te endurece poco a poco no es el final de tu historia.
Hay algo que muchos no entienden del perdón. Perdonar no es justificar lo que pasó, tampoco es olvidar, ni permitir que todo siga igual. Perdonar es liberar el peso de algo que tú ya no puedes ni quieres cargar. Es decirle a Dios: no voy a esperar una disculpa para ser libre. No voy a esperar justicia humana para que mi alma respire. No quiero seguir preso de lo que me hicieron. Quiero sanar. Y esa decisión, aunque duele, aunque arde, aunque parece injusta, es el primer paso real hacia tu restauración. No hacia la restauración del matrimonio, hacia la restauración de tu corazón. Porque antes de poder volver a amar con libertad, necesitas vaciarte de lo que aún te ata emocionalmente al pasado. Y el perdón hace eso. Rompe las cadenas invisibles. Derrite el resentimiento que te impide orar con paz. Cierra heridas que el tiempo solo había cubierto, pero no sanado. No necesitas decírselo a la otra persona. Esta noche es entre tú y Dios. Tal vez la otra persona nunca reconozca su error. Tal vez nunca te devuelva lo que se llevó. Tal vez siga como si nada. Pero tú no eres nada. Tú eres hijo. Tú eres hija. Y Dios te ofrece esta noche la oportunidad de volver a ser tú, sin esa herida ocupando todo el espacio. Entonces ora así, si lo deseas: Señor, no quiero ser esclavo de lo que no sanó. Perdono, no porque sea fácil, sino porque tú me has perdonado tanto. Perdono, no para olvidar, sino para vivir en paz. Perdono, no porque lo merezca, sino porque yo ya no quiero vivir preso de este rencor. Y mientras dices eso, aunque lo digas llorando, temblando en voz baja, el cielo se abre y lo que parecía imposible empieza a moverse en lo invisible. Dios no está esperando que lo sientas todo perfecto para sellar esa sanidad. Él ya está restaurando áreas que tú ni siquiera sabías que estaban rotas, porque cuando perdonas, aunque sea en secreto, tu alma empieza a volver a casa. La fe que restaura lentamente, reconstruir el vínculo, no repetir el pasado. No se trata de volver a lo que eran. Ese pasado, aunque tuvo momentos buenos, también fue el terreno donde crecieron los silencios, las heridas, los desencuentros. Volver a eso no es restauración, es repetir un patrón disfrazado de esperanza. Dios no quiere llevarte hacia atrás. Dios quiere construir algo nuevo. Y lo nuevo no nace de la emoción, sino de una fe que se sostiene incluso cuando el otro aún no cambia. Porque la restauración real no sucede de la noche a la mañana, no es una oración mágica. No es una conversación bonita seguida de perdón instantáneo. Es un proceso, un día a la vez, una decisión a la vez. Y para caminar ese proceso, necesitas una fe que entienda que amar no es volver a confiar ciegamente, sino establecer nuevos límites desde el corazón sanado. Una fe que no exige resultados inmediatos, sino que riega con paciencia la tierra donde Dios quiere plantar algo nuevo. Quizás hoy todavía hay distancia. Tal vez el otro ni siquiera sabe que tú estás orando por esto. Pero eso no invalida tu fe. De hecho, esa es la fe que Dios honra, la que sigue creyendo en lo invisible, la que ora cuando no hay señales, la que perdona cuando nadie lo ha pedido. No necesitas tener garantizado el final, solo necesitas dar un paso en obediencia hoy. Porque si Dios te está moviendo a restaurar, Él mismo se encargará de abrir los caminos, suavizar corazones y preparar los encuentros que tú no podrías forzar. Pero no idealices la reconciliación. Dios no está restaurando un guión romántico. Está sanando dos almas que habían perdido la conexión con Él y entre sí. Y cuando esa conexión se reconstruye primero con Dios, entonces cualquier vínculo humano puede comenzar de nuevo. No desde el pasado, sino desde la humildad, la verdad y la fe. Ora así si lo sientes. Señor, no quiero un regreso emocional.
Quiero una reconstrucción espiritual. No quiero repetir lo que fue, ni disfrazar lo que no está sanado. Quiero que tú pongas los cimientos. Y si algo ha de ser edificado, que sea sobre tu palabra, tu presencia y tu verdad, lo que se levanta contigo, y Dios, el enemigo, no lo puede derribar. El espíritu susurra mientras el matrimonio duerme en silencio. La casa está en silencio, tal vez en camas separadas, tal vez en la misma cama, pero con el alma a kilómetros de distancia. No hay palabras, no hay contacto, solo el sonido del ventilador. La oscuridad de una habitación donde hace tiempo que no se dicen buenas noches desde el corazón. Y tú te preguntas si esta oración llegó a algún lado, si algo cambió, si Dios realmente escuchó. Porque al otro lado del cuarto, todo sigue igual. Pero no te equivoques. Dios no necesita que el otro despierte para comenzar a obrar. Él empieza en el silencio. Él obra en la noche. Él se mueve en el alma cuando nadie está viendo. Y mientras tú estás aquí, rindiéndote, perdonando, sanando, orando, el Espíritu Santo ya está tocando lo que tú no puedes alcanzar. Tal vez no lo sientas, tal vez no veas una señal, pero esta noche hay un susurro en el aire que no proviene de ti. Ese susurro dice: aunque estén en silencio, yo hablo. Aunque no se toquen, yo toco. Aunque no se miren, yo estoy entre ustedes. Dios no necesita la aprobación del otro para comenzar a restaurar. Él trabaja con corazones dispuestos, incluso si es solo uno al principio. Y si tú abriste tu alma esta noche, eso fue suficiente para que algo comience, porque la verdadera restauración no empieza con un abrazo, ni con una conversación. Empieza cuando uno de los dos decide rendirse ante Dios, no para convencer al otro, sino para ser transformado por dentro. Y tú hiciste eso hoy. Diste un paso que el otro quizás nunca sabrá, pero el cielo lo vio. Y eso ya cambió el ambiente espiritual de tu hogar. Así que no esperes pruebas. Duerme, no en resignación, sino en confianza. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios ya tomó el control. Cierra los ojos así como abriste el corazón. No con miedo, sino con la certeza de que algo nuevo ya está naciendo, incluso en medio del silencio. Y mientras el mundo duerme, Dios restaura lo que el orgullo no pudo.